Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha generado mucha conversación y especulación. Un tema que, seamos sinceros, a muchos nos intriga, la rapidez con la que terminó el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hoy vamos a sumergirnos en ese misterio. ¿Por qué esta pareja, que parecía tan perfecta, que nos hacía suspirar con sus fotos y declaraciones, se separó tan abruptamente? Y para añadir más leña al fuego, vamos a analizar una frase que ha dado mucho que hablar, la supuesta opinión de la madre de Kerem Bürsin al respecto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué papel pudo jugar la familia de Kerem en esta historia de amor que se esfumó tan rápido? Prepárense para un viaje por el mundo de los rumores, las noticias y, por supuesto, mi análisis personal sobre este tema tan candente. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada rumor y, sobre todo, vamos a intentar comprender qué pudo haber sucedido en realidad. Antes de empezar, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Me motiva un montón saber que les gusta lo que hago. Ahora sí, comencemos. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, surgió en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, innegable. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo indicaba que entre Senkalkab y Serkan Bolat, la ficción estaba a punto de convertirse en realidad. Y así fue. Las fotos de la pareja paseando de la mano, disfrutando de cenas románticas, viajando por el mundo, inundaban las redes sociales. Los fans enloquecieron. Por fin, gritaban algunos, celebrando la consolidación de la relación. Son la pareja perfecta, aseguraban otros. La verdad es que al principio, todo parecía un cuento de hadas. Ambos actores con gran popularidad disfrutaban de un momento álgido en sus carreras. La serie era un éxito rotundo y su relación personal solo parecía aumentar su atractivo y su número de seguidores. Hande y Kerem, con su carisma y belleza, se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fanáticos. Pero, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, la felicidad duró poco. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero, pequeñas discusiones. Luego, distanciamiento. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se vino abajo tan rápidamente? Las especulaciones fueron y siguen siendo muchas. Las razones que se mencionaron en los medios de comunicación, o que se comentaban entre los fans, eran variadas. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres. Otros de agendas muy apretadas que impedían que la pareja pasara tiempo juntos. Se rumoreaba que la distancia, debido a los compromisos laborales de ambos, había sido un factor importante. Otros, más atrevidos, mencionaban posibles infidelidades. Sin embargo, uno de los rumores más fuertes, y que más debate generó, fue la supuesta influencia de la familia de Kerem Bürsin en la ruptura. Especialmente la opinión de su madre. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo. La madre de Kerem, Idem Bürsin, es una figura importante en la vida del actor. Se sabe que tienen una relación muy cercana y que Kerem la consulta para muchas decisiones importantes. De hecho, Idem siempre ha estado presente en la vida de su hijo, apoyándolo en su carrera y en sus decisiones personales. La supuesta frase de la madre de Kerem, que circuló por algunos medios, decía algo así como: Hande no era la mujer para mi hijo. O en otras versiones, se mencionaba que no aprobaba la relación por diferentes motivos, ya fuera por su estilo de vida, su personalidad, o incluso por su carrera profesional. Ahora bien, ¿qué tan verídico es esto? ¿Realmente la madre de Kerem tuvo un papel tan importante en la ruptura? Es difícil saberlo con certeza. La información proviene de fuentes no oficiales y, como todos sabemos, los medios de comunicación a veces exageran o manipulan la información para generar más interés. Pero analicemos un poco la situación. ¿Es posible que la opinión de la madre de Kerem haya influido en la decisión final? Por supuesto que sí.
Como mencioné antes, Kerem tiene una relación muy cercana con su madre, y es probable que su opinión sea valiosa para él. Además, es común que las familias se preocupen por las relaciones de sus hijos, especialmente si ven algo que no les gusta o que consideran que no es beneficioso para ellos. Puede ser que la madre de Kerem, por alguna razón, no viera con buenos ojos la relación con Hande. Sin embargo, no podemos afirmar categóricamente que la madre de Kerem fue la única responsable de la ruptura. Hay muchos factores que pueden haber influido en la decisión de la pareja. La incompatibilidad de caracteres, las agendas apretadas, la distancia, o simplemente el hecho de que el amor se haya terminado. Lo que sí podemos decir es que la supuesta opinión de la madre de Kerem, si bien no es la única razón, pudo haber sido un factor más en la compleja ecuación de esta ruptura. Y ahora profundicemos un poco más en las posibles razones que llevaron a la separación. Primero, la incompatibilidad de caracteres. Es posible que después de un tiempo Kerem y Hande se hayan dado cuenta de que tenían diferentes formas de ver la vida, diferentes intereses y diferentes expectativas en una relación. La vida en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, puede ser muy demandante. Ambos actores tenían y tienen compromisos laborales muy importantes, lo que implicaba pasar mucho tiempo lejos el uno del otro. La distancia, sin duda, puede ser un gran desafío para cualquier pareja. También debemos considerar las presiones externas. La fama, los fans, los medios de comunicación. Todo eso puede ejercer una gran presión sobre una relación, especialmente si la pareja no está preparada para ello. La constante exposición pública puede ser muy desgastante y puede afectar la intimidad de la pareja. Además, existen los rumores de terceros. Es posible que durante el transcurso de la relación, hayan aparecido otras personas en la vida de Kerem o de Hande. Aunque no hay evidencia de infidelidad, es un factor que no podemos descartar por completo. Y por último, no podemos olvidar que a veces el amor simplemente se termina. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan y en ocasiones, las parejas se dan cuenta de que ya no son compatibles, sin importar cuánto se hayan querido en el pasado. Ahora volvamos a la supuesta frase de la madre de Kerem. ¿Por qué es tan relevante? Porque nos habla de la importancia de las relaciones familiares, de la influencia de los padres en la vida de los hijos, y de cómo las opiniones y los valores familiares pueden afectar las decisiones personales. En muchas culturas, incluyendo la turca, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas. Las opiniones de los padres son muy importantes, y las decisiones personales suelen ser influenciadas por los consejos y las expectativas familiares. Es posible que la madre de Kerem, al ver la relación de su hijo con Hande, haya tenido alguna reserva o preocupación. Ya sea por el estilo de vida de Hande, por su carrera, o simplemente porque sentía que no era la persona adecuada para su hijo. La supuesta frase, aunque no haya sido confirmada oficialmente, nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones sentimentales y sobre la influencia de las familias en las decisiones personales. Nos muestra que en ocasiones el amor no es suficiente, y que las presiones externas y las opiniones familiares pueden jugar un papel importante en el destino de una relación. En definitiva, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando debate y especulación. No existe una única respuesta para explicar por qué terminaron, pero es probable que una combinación de factores haya influido en la decisión final. La incompatibilidad de caracteres, las agendas apretadas, la distancia, las presiones externas y quizás, la supuesta opinión de la madre de Kerem, pudieron haber jugado un papel en esta historia de amor que lamentablemente no tuvo un final feliz. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Intenté darles una visión completa y detallada de la situación, sin tomar partido y analizando todas las posibles causas. Resumiendo, hemos hablado sobre la historia de amor entre Kerem y Hande, sobre los rumores de la ruptura, sobre las posibles causas, y sobre la supuesta opinión de la madre de Kerem. Hemos analizado los factores que pudieron haber influido en la decisión final y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones sentimentales y sobre la influencia de las familias en la vida de las personas. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la madre de Kerem tuvo un papel importante en la ruptura? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones por las que terminaron?
No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.